Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con ustedes una vez más nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Una gran bendición encontrarnos para estudiar la palabra de Dios. Y le hacemos el llamado de inmediato para que traiga su Biblia. Bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo, conforme a nuestra guía, hoy estaremos hablando acerca de la inmutabilidad de la ley de Dios. La inmutabilidad de la ley de Dios es el tema que vamos a trazar en el día de hoy. Eso es dentro de la lección número 9 que estamos estudiando en esta semana, el fundamento del gobierno de Dios. Y en Apocalipsis 12:17 encontramos el texto base para toda esta semana y hay que memorizar. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de los hijos de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Nos place saludar en esta hora, como cada día, al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. El Dios del cielo, pastor, continúe derramando bendiciones en usted y sus seres queridos. Gracias, pastor, mi estimado amigo y hermano. Que ese Dios todopoderoso de igual manera pueda seguir bendiciendo la vida del pastor Scroggins y de su familia. Amén. Gracias. Y por supuesto la de ustedes también, amigos y hermanos, que nos sintonizan a esta hora y que estudian con nosotros esta guía tan maravilloso, esta lección fenomenal. La inmutabilidad de la ley de Dios es el título de la lección para el día de hoy. La inmutabilidad de la ley de Dios. Pastor, algo inmutable es que no cambia de ninguna manera, que no se mueve. Es como el monte de Sión, está firme para siempre, ¿no? El carácter de Dios es inmutable. En el libro primero de Samuel, capítulo 15, Samuel dijo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está diciendo que no hay varianza ni mudanzas en Jehová de los ejércitos. Es así. Y de hecho, cuando habla de inmutabilidad, está hablando también de la impasibilidad, que es un atributo de parte de Dios o un atributo divino. La impasibilidad es una consecuencia de la inmutabilidad y significa que Dios no experimenta cambios emocionales. Bueno. No experimenta cambios emocionales de ninguna manera, ni tampoco sufre esos cambios. Pienso que para seguir ampliando el concepto sería bueno que nosotros podamos orar para que el Señor guíe este estudio. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias porque moras con nosotros en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, y queremos hacer tu voluntad. Hoy vamos a estudiar un tema de mucho interés. Te pedimos de todo corazón que el Espíritu Santo vaya adornando tu palabra como siempre lo sabes hacer, y que esa palabra nos ayude a entender que tú eres un Dios que no cambia y que tu ley siempre permanece por los siglos de los siglos. Te pedimos que preparen nuestros corazones para recibir estas enseñanzas y ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a seguir hablando entonces de esos temas de los cuales, o de las expresiones que usted te estaba hablando para referirse en este sentido a lo que es el fundamento del gobierno de Dios, que tiene que ver con algo que no cambia, y básicamente en este tema de hoy, la inmutabilidad de la ley de Dios. La inmutabilidad de Dios, de su carácter, tal cual es Él, que no cambia, no varía, no se mueve, así mismo es su ley. Hemos dicho que la ley es un trasunto, es decir, un reflejo, un espejo
del carácter de Dios. El carácter de Dios es amor. Es imposible que Dios deje de ser amor. Imposible. Por eso la inmutabilidad en su carácter es similar a la inmutabilidad en su ley. El Señor estableció una ley que no debe llamarse ley. Lo llamamos ley, pero en realidad el término correcto es pacto. Por eso hay 10 palabras en el pacto. Nosotros vemos el preámbulo de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 19. Vamos a encontrar versículos 7, 6 y 7, que el Señor le está dando estipulaciones a Moisés que son preámbulos del pacto. Y Él le dice, di a los hijos de Israel esto, esto, esto y aquello. Y entonces cuando Moisés va y le dice al pueblo lo que Jehová ha dicho, ellos responden, todo lo que Jehová ha dicho haremos, y su voz obedeceremos. Cuando ellos le dan esa respuesta a Moisés, entonces el Señor les da los 10 mandamientos. Por eso no se debería llamar ley, sino pacto, no mandamientos, porque a veces parece como un poquito como si es un término gravoso. De hecho, por eso la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos, no agravan a nadie, todo lo contrario. Los mandamientos existen no para coartar la libertad del ser humano, sino para protegerla. De hecho, todo lo que sucede en el mundo cuando se establecen leyes es para proteger la integridad del ser humano. Así es. Cuando usted en una avenida llega a donde hay un semáforo y le pone las luces verdes, es para que usted pueda continuar o seguir. Pero si le pone la luz roja, haga un stop, porque de violar esa ley posiblemente su vida corra peligro y de los que van con ustedes ahí. De manera que es el sentido común de las leyes, están ahí para beneficiar y bendecir a aquellos que cumplen con esos reglamentos y especialmente la ley de Dios. Por eso nosotros insistimos en lo que la Biblia enseña sobre la inmutabilidad de la ley de Dios, y quisiéramos citar en este momento un pasaje muy conocido que se encuentra en Mateo capítulo 5, los versículos 17 y 18. Mucha atención para los que se dan a la tarea de decir que hay algunos principios o mandatos de la ley de Dios que ya no tienen vigencia, que no hay que cumplirla. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, los versículos 17 y 18, el mismo Señor dice, citado por Mateo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Si nos quedamos en este versículo de la Biblia, posiblemente estemos hablando o pensando acerca de lo que los profetas hablaron sobre lo que debía cumplirse en la vida de Cristo Jesús. Y entonces algunas personas dicen, bueno, eso fue hasta los profetas, pero hay esa inclusión a la ley. En el Antiguo Testamento, a los libros de Moisés se le llama la Torá o la ley. Pero más específicamente ahora el versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pastor, en esta declaración hay muchas personas que se apoyan y dicen, bueno, ya se ha cumplido todo, por eso la ley o esa declaración del versículo 18 solamente tiene vigencia hasta que todo se haya cumplido. Es cierto lo que plantean algunas personas de que eso solamente tenía vigencia hasta el cumplimiento de lo que las leyes y los profetas decían acerca de Cristo, o podemos seguir insistiendo en que eso tiene que ver con un proceso de eternidad. La pregunta está encerrando dos tipos de leyes, y es bueno que nosotros sepamos que hay dos leyes: la ley moral, que es los 10 mandamientos de Dios, y está la ley de los ritos o los rituales que se efectuaban en el antiguo Israel. Es claro que en Colosenses el apóstol Pablo dice que la ley fue clavada en la cruz. Cuando está hablando de la ley ritual, está hablando de los ritos que se efectuaban en el santuario, como era el mismo sacrificio de animales, que ya encontró su cumplimiento en la muerte de Cristo. Por eso el mismo Pablo dice que Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado. Esa ley ya no tenía ninguna vigencia
vigencia, no tenía ninguna importancia para el tiempo de Cristo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los sábados ceremoniales, que tenían que ver con fiestas, las 7 fiestas judías, y que ellas apuntaban a Cristo. Las fiestas de primavera, que eran 4 y 3 en otoño, esas fiestas tenían que ver con la primera venida de Cristo, como Cristo vino, y es el cumplimiento cabal de todos esos ritos. Entonces fueron abolidos en la cruz. Sin embargo, la ley moral de Dios, la ley eterna de Dios, no tiene fin. Es una ley para siempre. Los 10 mandamientos están en vigencia. ¿Por qué están en vigencia? Es fácil verlo, pastor. Por ejemplo, usted puede deshonrar a su padre y a su madre. De poder se puede, pero la ley dice que no se debe. Cuando estábamos pequeñitos, que alguien se ponía de malcriado con su mamá, yo me acuerdo que los vecinos le decían, te va a ir mal. De hecho, había vecinos que eran como parientes, que agarraban y te daban una pelita, ¿no? Porque tú estabas siendo desobediente, malcriado con tu papá o tu mamá. Lo mismo ocurre en este caso. La ley es realmente eterna, porque al padre y a la madre hay que honrarlo, y eso nunca va a cambiar. ¿Se puede asesinar? De poder, repito, se puede, pero no es el deber, porque la ley estipula los resultados nefastos que pueden venir sobre una persona que viola ese mandamiento. O sea, se puede, pero no se debe. No se debe. Entonces, si no se puede asesinar, si no se puede deshonrar al papá y a la mamá, si usted no puede adorar imágenes, ídolos, si usted no puede tomar el nombre de Dios en vano, y si usted no puede cometer adulterio, levantar falso testimonio, fornicar, pues entonces, ¿cuál es el problema con la ley? Un solo mandamiento. Y eso indica la enemistad de Satanás hacia la ley de Dios, hacia el 4º mandamiento de la ley de Dios. Terminando de responder a su pregunta, definitivamente la ley es eterna. Es eterna. Gracias por la aclaración. De hecho, si usted tiene su guía de estudio en manos, hay una declaración contundente del autor que dice, sí, Jesús vino a destruir lo que es el mandamiento ritual, porque lo señalaba él, el cumplimiento, como bien usted informaba, a esos rituales era Jesús, pero la ley de Dios permanece para siempre. Esa ley moral que debe guiar los destinos y la vida del ser humano. Y hay varias citas aquí en la Biblia que nos hablan acerca de esto. Cuando usted consulte el libro de los Salmos, el Salmo 111, versículos 7 y 8, dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. La cita, sí, el libro de los Salmos, Salmo 111, versículos 7 y 8. Más aún, el libro de Eclesiastés, capítulo 12, los versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y 1 de Juan capítulo 5, verso 3, dice lo siguiente, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y Proverbios 28, 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esos textos van a reforzar precisamente lo que estamos estudiando. Noten ustedes la importancia de observar los mandamientos de la ley de Dios, que básicamente permanecen, están vigentes y lo estarán siempre. Bajo ninguna circunstancia usted se aventura a decir que ha habido algún tipo de cambio o que Dios ha dicho al ser humano que no guarde esa ley. Todo lo contrario, esos mandamientos son para siempre. El trasfondo de los mandamientos de la ley de Dios es su carácter, y su carácter es amor, y por lo tanto el amor permanece para siempre.
Bueno, esos textos que usted acaba de presentarnos, Pastor Scroggins, hablan acerca de la inmutabilidad de la ley de Dios. Hablan acerca de que la ley de Dios es eterna, la ley es santa, y como es un trasunto del carácter de Dios, va a permanecer como un memorial, un testimonio perpetuo del pacto entre Dios y la humanidad. Y después de que esta última, la humanidad, sea redimida, glorificada por Cristo en torno a su segunda venida, permanecerá la ley, de manera que ella ha existido desde la eternidad y así va a existir hasta la eternidad. Porque en el cielo, cuando Lucifer se rebeló, fue violando un mandamiento de la ley divina. En ese momento había una ley que decía, no codiciarás. Una ley que decía, no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y una ley que dice, honra a Dios, como tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando Lucifer quiso ser Dios, él tiró por el suelo la ley del Señor. Y por eso entonces peca, porque no existe un conocimiento del pecado si no es por la ley. La ley es un ayo que nos conduce a Cristo. Ahora, es importante que nosotros veamos el concepto del ataque de Satanás a la ley de Dios, que es un ataque contra Dios mismo. Usted decía es un ayo para llevarnos a Cristo. Cuando usted habla de un ayo, yo pienso en esos letreros que van marcando quizás alguna ruta. Por ejemplo, si voy de aquí para Santiago, ahí veo unos letreros que me dicen, esta es la ruta que usted debe seguir para llegar a Santiago. Y hay unas flechas que nos indican el destino final. ¿A eso se está refiriendo cuando dice que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo? Es un guía, así es. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, cuando Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo, está hablando de que la ley nos ha guiado, nos ha dirigido hacia Cristo, porque es cierto que el papel de la ley no es de salvar. Y es bueno que nuestros amigos sepan eso, la ley no salva. Ahora, la ley nos conduce donde el que nos puede salvar. Amén, es así. Porque la ley nos dice que somos pecadores. La ley dice, Scroggins, tú eres un pecador. ¿Cómo se da Scroggins cuenta? Porque la ley dice, no cometerás adulterio. Si el pastor Scroggins, perdonando que lo tome como ejemplo, si el pastor Scroggins mira una mujer que no es Raquel para codiciarla en su corazón, ya pecó contra el Señor. Hay adulterio. Entonces, ¿cómo lo sabe que es pecado? Porque la ley lo dice. Porque ya la ley lo dice. Eso es cierto. Es interesante el concepto que estamos estudiando. Y yo creo que hay mucha gente que está prestando atención y dice, wow, pero sí es cierto. Mire qué clara es la Biblia. Por ejemplo, cuando usted va a Romanos, capítulo 7, vamos a leer el versículo 12 específicamente, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y un libro que hace una exhibición maravillosa de lo que es la ley de Dios. El Salmo 19 habla acerca de la bondad de la ley de Dios. Versículos del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, ¿qué cosa? Es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La ley es santa, es justa y es buena. La ley es santa porque es apartada. Debemos apartarla, observarla. La ley es justa. Si a usted, por ejemplo, que tiene su esposa, le gustaría que alguien venga y la toque, imposible. No, pues eso lo prohíbe la ley. Y así mismo como prohíbe que otro venga y tome a tu esposa, así mismo te prohíbe a ti ir a tomar la ajena, porque eso es preservar los derechos del otro, preservar la integridad y la vida misma del ser humano. Eso hace la ley de Dios, porque los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los 10 mandamientos
y por supuesto están ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la conducta y a las relaciones humanas, y son obligatorios para todas las personas en todas las épocas. Por eso, pastor y estimados amigos, estos preceptos de la ley de Dios constituyen la base del pacto de Dios con su pueblo y son la norma del juicio divino. Por la ley somos juzgados. Por medio de la obra del Espíritu Santo, la ley señala el pecado, despierta el sentido de la necesidad de un Salvador, como hemos dicho, porque la salvación es totalmente por la gracia y no por las obras. Sin embargo, por el fruto de la salvación es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y esta obediencia naturalmente desarrolla el carácter cristiano y da como resultado una sensación de bienestar. Eso es verdad. Por eso hay tanta gente que anhela, desea de todo corazón cumplir con esos mandamientos, y sin embargo hay algunas personas que, guiada su mente por el enemigo, porque el enemigo odia la ley de Dios, esos mandamientos, el diablo, el enemigo lo odia, y entonces inculca en muchos seres humanos el deseo de violar esos mandamientos. Y cuando los hombres violan la ley de Dios y desafían su voluntad, señores, Satanás se regocija, declara que ello ha demostrado que la ley de Dios no podía ser obedecida. Por ejemplo, en el cielo, el hombre no podía ser perdonado, decía él también, por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada también para siempre del favor de Dios, e insistía e insiste en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Pero grande es la bonanza y la bondad de Dios, su misericordia y su gracia, que abrió un camino. El hombre desobedeció y sin embargo hay una apertura para que uno pueda restablecer la ley de Dios en su vida, y por la gracia de Dios sí se puede observar los mandamientos de la ley de Dios. La ley realmente como eterna existía entonces en el Génesis. Bueno, vemos que la ley se conocía en los inicios de la historia de la humanidad, en el mismo Edén. Cuando Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho? Has matado a tu hermano. La sangre de él clama a mí desde la tierra. Ahora, notemos que Caín lo primero que hace, el primer acto que hace después de asesinar a su hermano, ¿cuál fue? Huir de la presencia de Dios. ¿Por qué huyó? Bueno, porque sabía que había cometido un pecado. O sea, la ley dice no matarás. Entonces inmediatamente cuando mata, pues la conciencia, el Espíritu Santo le dice, has cometido un pecado, y quiere salir de la presencia de Dios. Si Caín huye, tiene sentimientos de culpabilidad. Claro que sí. Número 1. Número 2. El juicio de Dios para con Caín. Dios lo llama y le dice, ¿qué has hecho? En otras palabras, obraste mal, hiciste mal. Que de hecho el contexto es lo que dice, cuando el Señor le habla y le está diciendo que la sangre de Abel clama a él desde la tierra, y le dice que el pecado está delante de él. Noten eso, si no hay ley no hay pecado, y él le dice, he aquí que el pecado está delante de ti. Sí. Indica de que Caín conocía la ley de Dios. Adán y Eva conocían la ley de Dios. Hay indicios en el mismo libro de Génesis, pastor y estimados amigos, incidentes que evidencian la validez de los mandamientos de Dios en el mismo corazón de la creación, y de que es una ley universal. Otro aspecto de la ley en el Edén es Génesis capítulo 26, versículos 4 y 5. Pastor, por favor, si puedes leer Génesis 26, 4 y 5. Allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es bueno, pastor, ver en ese texto, Dios le está hablando a Isaac.
Dios le está hablando a Isaac. Isaac habitaba en Gerar en ese momento. Dios le está hablando a Isaac y le dice que su padre Abraham guardó, notemos eso, versículo 5, sus mandamientos. Él dice, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, los 10 mandamientos. De manera que el Señor le está diciendo a Isaac que su padre guardó los mandamientos. Pero en Génesis 17, el capítulo 17, el versículo 5, capítulo 17, versículo 5, de nuevo Dios le dice a Abraham que va a establecer su pacto y que guardará sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Le dice, tú obedecerás mis preceptos, mis mandamientos y mis leyes. Hay una historia de que los 10 mandamientos estaban o eran obedecidos en el corazón del Edén mucho antes del Sinaí, antes de que se promulgara la ley en el Sinaí. Una última referencia de eso ya, pastor, estimados amigos, es Éxodo capítulo 5, versículo 4. En Éxodo capítulo 5, versículo 4, el faraón llama a Moisés y a Aarón y les dice, Moisés y Aarón, he aquí que el pueblo de la tierra ahora es mucho, y vosotros la hacéis cesar de sus tareas. Pareciera liviano ese texto. Pareciera no contener ninguna incidencia que tenga que ver con la ley. Sin embargo, la palabra cesar es del término Shabbat, de la misma palabra que se utiliza para el sábado. Sí. El sábado es un Shabbat, es un cese de las labores. Cuando el faraón le dice a Moisés y Aarón, estáis haciendo cesar al pueblo de sus labores, pareciera ser que llegando Moisés a Egipto le recordó al pueblo el pacto y le dijo, no trabajen en el día de reposo, porque Dios está por encima del faraón y él no podrá hacerles daño. Eso es una gran realidad que se presenta ahí. Definitivamente, señores, este tema nos lleva a pensar en lo que hemos estudiado. La ley de Dios se encuentra en el santuario celestial. Es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignado por Moisés allí en el Pentateuco era una copia exacta. Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e inmutable de la ley divina. Comprendieron mejor que nunca antes la fuerza de las palabras del Salvador cuando dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley de Dios. Así, amigos, llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, un tema muy lindo, acabado sobre lo que significa la inmutabilidad de la ley de Dios. Vamos a pedir al pastor Veras que nos despida en oración. Querido Padre Celestial, gracias porque los mandamientos nos muestran a un Dios de amor, con un carácter de amor. De igual manera, tu ley es un trasunto de tu carácter, de tu ser divino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.